Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, pasemos al siguiente ejercicio. Pasemos a el ejercicio número 2. Véalo acá. Entonces le voy a pedir amablemente, chicuelos, que me recuerden, por favor, cuánto vale el NF en este problema. 7, 7, 7, El NE, 18, 18, el delta H chiquito, 0.5, punto 5, 0.5 metros. O sea que el delta H grande 9. es igual a 9, 9 metros. Fantástico, muy bien. Entonces, si nos vamos al ejercicio 2, nos dice, determine A, el valor del caudal de infiltración por debajo de la presa, y B, indique si se puede presentar el fenómeno de ebullición de arenas. Se sabe que la permeabilidad es 1 por 10 a la menos 4 metros por segundo y que el gamma saturado es 16,5 kilonewton metro cúbico. Entonces, una vez más, voy a hacerlo por acá. Caudal de infiltración. El Q. Entonces tenemos Q igual acá por delta H por NF sobre NE. Esto nos da. ¿La permeabilidad es cuánto? 1 por 10 a la menos 4. Sí. sí, 1 por 10 a la menos 4 metro por segundo por el delta H grande que son 9 por NF sobre NE que en este caso nos da 7 sobre 18. Díganme por favor cuánto vale el caudal. 3.5. 3.5, 10 a la menos 4. ¿Qué? Metros cuadrados sobre segundo por metro. Segundo por metro. Metro cuadrado segundo por metro. Muy bien. Fantástico. Ahí hallamos el caudal de infiltración. Tan sencillo como eso. Profe, que es que usted nos dijo que la presa tiene 80 metros de largo. ¿Listo? Haga la presa por allá con 80 metros de largo. Y Santas Pascuas. Si esto tiene un ancho de 80, multiplica ese caudal por 80 metros. Y así de sencillo. Muy bien. Estamos bien hasta ahí. ¿Puedo pasar? Sí. Profe. Sí. Listo. Entonces dice acá, B, determinar si se puede presentar ¿qué? Ebullición de arenas. ¿Qué significará eso? El factor de seguridad. Factor de seguridad. Encontrar factor de seguridad. Que debo encontrar el factor de seguridad. Muy bien. El factor de seguridad por ebullición de arenas. Eso es lo que hay que encontrar. Entonces recuerde que nuestro factor de seguridad es igual a ¿qué? Es igual a gradiente crítico sobre I. Entonces mire que aquí en este problema hay que tener presente varias cosas. Tener presente que, ¿dónde debo valorar el factor de seguridad de ebullición? O más bien, ¿dónde tengo que valorar los gradientes para poder encontrar el factor de seguridad? Entonces mire que acá es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el gradiente crítico, como lo acabamos de ver, es una constante, es gamma prima sobre gamma del agua. Ese no se ve afectado
ese no se ve afectado por la red de flujo, porque el gradiente crítico es función ¿de quién? El gradiente crítico es función del gamma saturado del material. Ese no le importa, la red de flujo. Quien sí depende de la red de flujo es ¿quién? Es el gradiente que está acá, que está en la parte inferior del factor de seguridad. Este gradiente, muchachos, es un gradiente fundamental. Entonces la pregunta es, ¿dónde tenemos que hallar el gradiente? ¿Dónde se debe hallar? Por debajo de la presa. ¿Dónde se halla ahí? Es la pregunta. Luisa dice que por debajo de la presa. ¿Por dónde debajo de la presa, Luisa? Por acá. Por donde tengo el puntero del mouse. Profe, no se evalúa dónde hay Yo flujo digo ascendente. que, Profe, yo ese digo es que a la salida. sí, la salida del agua. Yo digo que en la superficie derecha. Recuerde que nosotros donde hallamos el gradiente acá, nosotros lo hallamos a la salida. Porque es en la salida donde nos interesa ¿qué? Mirar la posibilidad de que haya ebullición. Y se preguntará usted por qué. Porque mire que acá, a lo largo de esta red de flujo, nosotros estamos pasando ¿de qué? De una zona de flujo descendente a una zona donde ya el flujo se vuelve como un poco ligeramente horizontal hacia una zona ¿qué? Donde estamos completamente en ascendente. Entonces es sobre la zona, es sobre esta zona de acá, que es lo que nosotros llamamos la zona de flujo ascendente, que nos interesa hallar el gradiente. Ascendente. Es sobre la zona de flujo ascendente. Porque es ahí donde se generarán los gradientes que pueden generar ebullición. Yo podría valorar el factor de seguridad, muchachos, en la zona de flujo descendente. ¿Creen ustedes? De poderse, sí, pero ahí nunca se va a generar ebullición. Ahí no habría ebullición, porque es una zona de flujo descendente. La ascendencia es lo que causa la ebullición, lo que causa la licuación. Entonces, nuestra intención pasa ¿por qué? Nuestra intención pasa por ubicarnos en la zona de salida. Ahora, ¿qué dijimos nosotros que era el gradiente? Nosotros dijimos que, entonces aquí, en la zona de flujo ascendente. Zona de flujo ascendente. Entonces, ¿qué dijimos nosotros que era el gradiente? Nosotros dijimos, mire, el gradiente es igual al valor de el delta H chiquito sobre el delta E. Entonces, tenemos que medir un delta E. ¿Dónde lo quiere medir para este problema? En del final. En el último cuadrito que hay más pegado a la presa en la salida. Entonces mire que hay varias, hay ya ustedes, muchos de ustedes están llegando a la conclusión. ¿Por qué? Porque mire que acá, sobre este problema, yo tengo varias líneas de flujo. Mire que acá esta. Recuerde que esta representa otra línea de flujo. Entonces yo tendría acá una línea de flujo, 2, 3, 4, 5, mi sexta y mi séptima línea de flujo. Entonces estaría viendo que, recuerde que la línea de flujo va entre equipotenciales. Entonces yo aquí claramente tengo mi última línea equipotencial. Y aquí tengo que mi penúltima línea equipotencial. Y es sobre esa penúltima y última línea equipotencial que yo debo medir ¿qué? El delta E. Entonces, ¿yo qué voy a anotar acá? Que si yo me voy por este canal, tengo un valor de delta E. Si me voy entre el canal entre la línea 5 y 6, tengo otro valor de delta E. Si me voy por este canal, tengo otro delta E. Y así sucesivamente. Dependiendo de donde yo esté, voy a tener ¿qué? Diversos valores de delta E. La pregunta sería, ¿cuál delta E tengo que medir? ¿El más grande o el más pequeño? Para poder hallar el gradiente. Más pequeño. No, Pero no se medirían los que son Porque es más constantes. crítico.
Profe, en el más Porque pequeño, porque crítico. que llega con más energía el agua, ¿no? Con más presión, más energía. Eso, entonces, mire que ustedes están llegando a la respuesta y es muy interesante. Y uno la puede analizar a partir de ¿qué? Del factor de seguridad, como lo hicimos acá. Gradiente crítico sobre I. ¿Por qué? Porque si usted tiene, muchachos, si usted tiene lo siguiente, si usted tiene que el gradiente es muy pequeño, en el caso de la expresión de factor de seguridad, ¿qué le pasa a este? ¿Es más grande o más pequeño? Más grande. Es más grande. ¿Y qué pasa si el gradiente es muy grande? ¿Qué le pasa al factor de seguridad? Sería Pequeño. como el más crítico. Se hace más pequeño. Entonces mire que en términos de eso, a nosotros nos interesa medir el gradiente más grande. Y a partir de eso, entonces uno podría hacer el mismo análisis para la I. Entonces yo digo, listo, ¿qué pasa si mi delta E es muy grande? ¿Qué le pasa a mi gradiente? Pequeño. Es más Pequeño. 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 Y si mi delta E es más pequeño, pues mi gradiente, ¿qué será? Mucho más grande. Entonces, a partir de eso, muchachos, Factor. nuestra intención pasa ¿por qué? Por maximizar el gradiente, habiendo minimizado el delta E, para que la combinación de eso nos produzca ¿qué? El factor de seguridad más crítico. Entonces, por lo tanto, de todos estos delta E que hay acá, nosotros tenemos que medir ¿qué? El delta E más pequeño. ¿Y cuál sería ese delta E más pequeño? Desde lo que usted está viendo en el ejercicio, ¿cuál sería ese delta E, muchachos? Profe, el que va pegado a la presa. Pero la Mírenlo U- acá, podría ser este que va entre 1 y 2, o podría ser como dice Adrián, pues si yo estoy entre las últimas equipotenciales, yo podría medir ¿qué? Este pedacito que está acá, y ese sería el delta E ¿qué? Más crítico, y ese es el que tendría que medir. Porque yo sé que ese delta E es el que me maximiza el valor del gradiente. Entonces, ahí en ese ejercicio, muchachos, no hay una escala gráfica. Mire el PDF que usted tiene. Sin embargo, conocemos esta medida, conocemos el valor de este desplante. Mírelo acá, conocemos este valor de desplante. Entonces le voy a pedir amablemente que en función de la escala de esos 2 metros me diga aproximadamente cuánto vale delta E. Y a partir de eso valoramos el factor de seguridad para llegar a una conclusión. 1 metro. No, un Más o metro no menos es. Como 1,5. 1,5, profe. 1,5, por ahí va. Profe, lo que yo hice fue coger esos 7 metros y dividirlo entre 5 porque son 5 las curvitas que hay entre ellos. Pero no todas las curvas tienen no todas las longitudes tienen la misma magnitud, Alejandro. Pero se puede medio suponer, ¿no? Pues, pero si tenemos una escala, podemos hacerlo, una escala gráfica, podemos hacerlo más exacto. Hagámoslo con la escala del 2, para que tratemos de llegar a un resultado más unificado. ¿Cuánto nos daría? Profe, es 1 metro. Está en la A mitad. mí me dio, profe, 1.2. Ya 1,2 también. No, Uno con con dos. dos. 1,5. 1. Por ahí 1,3, 1,5 más o menos. 1. Bueno, voy a irme pues con alguno. Entonces tengo acá. Factor de seguridad igual. Entonces tenemos. ¿Cuánto vale el gamma saturado, muchachos? 16,5. Entonces tenemos 16,5 menos 9,81 kilonewton metro cúbico sobre 9,81 kilonewton metro cúbico. Entonces, ¿cuánto nos da ahí? 1,4. 1,2. Yo lo hice a escala y me dio 1.2. Y 1,2. Yo me di la pantalla. 1,2. Sí, profe, eso es 1,2. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da ese resultado, muchachos? Cancelemos acá unidades. ¿Cuánto nos da ese resultado? Por favor.
0.57 me dio a mí. El factor de seguridad. Sí, espere lo reviso. Revise. Da 1.64. Ya es. Seguridad. 1.64. ¿Cuánto? 1.62. Profe, en la ecuación no te faltó dividir delta H. Sí, ojo que aquí estamos dividiendo por delta E, no, mucho cuidado. Que aquí Ahí nos, aquí es punto 5 sobre 1.2. eso, sí. Que como no me dicen nada. 1.6, profe. Entonces, espere, entonces, ¿qué vale nuestro I? Nuestro I vale 0.5 metros sobre 1.2 metros. Ahora sí, ¿cuánto nos da eso? 1.63. 1.63. Miguel, conclúyame, por favor, de ese resultado. Que no hay ebullición. No hay ebullición. ¿Cumple el criterio, Miguel? ¿Es de la norma? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Que mínimo es 3. Mínimo es 3. Ahí tendríamos habiendo valorado. Y en la medida que usted se aleje más, pues si su delta es más grande, ¿qué le va a pasar a su factor de seguridad? Va a crecer. ¿Está? Pero Entonces, ¿cómo controla eso en campo? En campo, lo que se hace, Adrián, es que se colocan acá como una especie de enrocados. Entonces, esa zona en las presas se conoce como la zona de contrapeso. Es una zona que básicamente lo que hace es que genera más peso acá para que cuando el agua llegue, ella no sea capaz de empujar el material ahí. Se le conoce como zona de contrapeso.